Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos vosotros. Les saluda a su hermano amado en Cristo y amigo, siervo del Señor, Emilio Ruiz Cervantes. Bueno, una vez más, le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que día a día Él imparte en mi vida. Estoy muy contento, sinceramente, como debe de ser, por las pruebas, por momentos en verdad difíciles que estoy pasando. Y ese es algo de que Dios me da esa fortaleza, esa alegría para siempre mantenerme estable y no permitir que la aflicción, la angustia invada mi corazón aún en estos momentos que estoy pasando. La verdad, me gozo en gran manera. Y también quiero animarle a usted, pastor, ministro de Dios, hermanos en Cristo. Tenemos que gozarnos cuando nos encontremos en diversas pruebas. David decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que adelante, hermanos, siervo del Señor. Quiero agradecerle también a Dios por mi familia, por mi amada esposa, por mis hijas, que el día de ayer domingo aperturamos la escuela dominical para niños, donde la verdad nos gozamos en gran manera por la asistencia de algunos niños. Y bueno, ellos mismos dan testimonio que se sintieron muy contentos, muy alegres. Y hay cosas que en verdad la palabra me faltan para decirle a Dios todo lo que está haciendo en esta su bendita obra. Saludo para todos mis hermanos, amigos pastores de la ciudad de Chimbote, de este grupo maravilloso Perú Ora Chimbote. Un abrazo para todos, nombre por nombre. A todos ustedes les deseo muchas bendiciones y éxitos, y que nuestro buen Dios siga usando su vida de acuerdo a su voluntad de Él en su ministerio. Bueno, también saludo a mi madre, a todos mis hermanos y amigos. Que Dios los bendiga. En esta noche, la verdad, quiero compartirles algo que Dios ha puesto en mi corazón. Algo que estaba meditando en estos días, y bueno, quiero transmitirle a usted esta enseñanza. Y para eso vamos a compartir la bendita palabra del Señor. Y por cierto, vamos a considerar algunos versículos de las Sagradas Escrituras en el libro de San Lucas. Gloria a Dios. Lucas, vamos a irnos al libro de Lucas, el capítulo 8. Lucas 8, del 1 al 3. Capítulo 1, gloria a Jesús. Capítulo 8, versículo 1 al 3. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras mujeres, muchas, que le servían de sus bienes. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, en estos 3 pasajes que he considerado para poder disertar un mensaje titulado Mujeres que sirven a Jesús. Mire, la verdad, yo creo de que todo aquel, sin acepción alguna, que ha entregado su vida al Señor, ha entregado su corazón luego de arrepentirse de su pecado, sea hombre o mujer, Dios nos ha llamado para servirle. Y en esta noche, precisamente, vamos a darnos cuenta que en cuanto al servicio
a Dios, Dios no hace acepción de personas. Pero es muy importante que tenemos que recalcar lo que es servir al Señor y marcar la diferencia, lo que es tener un ministerio de parte del Señor. La verdad, en el tiempo de Jesús, Él dignificó a las mujeres de la degradación y servidumbre. Porque recuerda, hermano, de que en aquel entonces, en la cultura judía, se suponía que los rabinos no enseñaran a las mujeres, al permitir que estas mujeres viajaran con él. Jesús demostraba que todas las personas son iguales ante Dios. Estas mujeres apoyaban el ministerio de Jesús e incluso con su dinero. Tenían una gran deuda con él porque había echado demonios de algunas y sanadas a otras. Entonces, hermanos amados, y verdad, acá nos damos cuenta claramente la importancia y la necesidad y el papel que deben de cumplir en estos tiempos también las mujeres en el cuerpo de Cristo. Y acá nos damos cuenta, gloria a Jesús, que Jesucristo, dice la Biblia, versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Mire, yo quiero que usted entienda algo. Jesucristo durante su ministerio, que duró solamente 3 años, bastó el tiempo suficiente dentro de la voluntad permisiva y perfecta de Dios, que solamente sean 3 años, donde Jesucristo aprovechó a lo máximo estos 3 años en llenar todas esas ciudades predicando el Evangelio. Y no solamente las ciudades, sino también las aldeas. Acá vemos a Jesucristo cumpliendo la misión a la que su Padre le había encomendado. Jesucristo, hermano, lo tenía muy claro. Jesucristo sabía perfectamente para qué Dios lo había enviado. Cuán importante es que usted, como pastor, como ministro, debe de entender de que no solamente Dios lo ha llamado para predicar en una ciudad o un pueblo grande, donde usted pueda contar con todo, ¿qué le digo? ¿No? Las comodidades necesarias. Todo hombre de Dios que verdaderamente ama las almas, no solamente sus ojos están puestos en predicar en una ciudad. No, Jesucristo no tenía eso. Jesucristo dice que también visitaba las aldeas. Las aldeas en aquellos tiempos eran pequeños pueblos, pueblos que estaban lejos de la ciudad, que por entonces allí en ese tiempo no había un medio de transportarse, no habían carros, no había nada de esa cosa. Jesucristo tenía que caminar, a veces, hermano, horas, tenía que caminar para visitar esas pequeñas aldeas, para que usted se dé cuenta que Jesucristo tenía ese don de servir, porque para eso Dios lo había enviado, para eso Él tenía ese ministerio, como pastor, como maestro, como evangelista, profeta y apóstol. Y Él, como evangelista, Él tenía que buscar las almas. Eso es lo que hace el evangelista. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Una vez que esas vidas lo reconocían y lo aceptaban a Él como Salvador, como el Mesías, entonces Jesucristo empezaba ya a enseñarles y, por cierto, también a cuidarlos. Ahí podemos darnos cuenta que Él tenía ya que cumplir otra función como pastor. Vayamos a lo que dice en el libro de Gloria a Dios de Marcos.
Vamos a ver lo que dice el libro de Marcos, el capítulo 1. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 1, versículo 35 al 38. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todo te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. O sea, Jesucristo sabía perfectamente para qué había venido. Él lo tenía muy claro, él estaba plenamente convencido, seguro de la misión al cual nuestro Padre Celestial lo había encomendado. La verdad, yo hoy en día conozco a muchos que dicen que son pastores, que Dios lo ha llamado para pastorear, pero sin embargo no veo que cumplen esa faceta como pastor. Otros dicen: no, yo soy evangelista, pero sin embargo no hay respaldo de parte de Dios. Otros dicen: no, yo tengo el ministerio de maestro, y cuando yo los escucho, hermano, enseñar, la verdad, perdóname el término que le voy a exponer, hablan tonterías. Hablan y enseñan cosas que están fuera del contexto bíblico. Y eso precisamente pasa cuando ni ellos mismos están seguros a lo que Dios lo ha llamado o al ministerio que Dios les ha dado. Mire, Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Pablo sabía perfectamente el ministerio que tenía Timoteo. La pregunta que usted tiene que hacerse en esta noche, querido hermano: ¿cuál es su ministerio? ¿Cuál es la labor que tiene que realizar? ¿Cuál es? La Biblia dice: si alguno ha recibido un don de parte de Dios, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que uno tiene que hacer. Si ha recibido un don de parte de Dios, de acuerdo al don, de acuerdo a la capacidad, usted tiene que ministrar a los demás como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, porque todo lo que nosotros hemos recibido, hemos obtenido, es por la misericordia y la gracia de Dios. Acá no se trata de que usted es porque nació en un concilio grande, en un concilio reconocido. No se trata de eso. La gracia de Dios se manifiesta tal vez en un hombre, hermano, de que de repente Dios permitió que conociera el evangelio en una iglesia de 4 o 5 miembros, y Dios en su gracia lo levanta, Dios lo exalta. Así que usted no se jacte que porque ha nacido en un concilio de renombre conocido y ahora dice que es pastor. Preocúpese, pregúntale a Dios si Dios lo ha levantado o es que el concilio lo ha puesto a usted como pastor. Entonces, hermano, hay que estar plenamente convencido para lo que Dios nos ha llamado. Entonces acá, a la luz de la palabra, un ejemplo claro, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el personaje digno de imitar. Él nos ha dejado un buen legado. Y ese mismo legado, esa misma línea, empezaron también a hacer lo mismo los apóstoles. Dice la Biblia acá, Él le dijo: vamos a los lugares vecinos. Tenemos que ir a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, Jesucristo, no había un lugar donde Él deje de predicar y enseñar la palabra de Dios. Vamos a regresar a Lucas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Lucas 8:1: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando
y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 estaban con él. Cuando uno camina con Jesús, va a aprender. Cuando uno está de la mano del Señor, va a conocer. Ahora, ¿qué cosa es caminar con el Señor? ¿Qué cosa es estar junto a Él? ¿Sabe qué? Nuestra vida constante en oración, nuestra vida constante en comunión con Él, nuestra vida en el temor de Dios, nuestra vida en obediencia a su palabra. Ese es caminar con el Señor. Y a medida que uno busque de Dios, a medida que uno escudriñe la palabra de Dios, Dios nos va a dar luz. Dios nos va a dar conocimiento, entendimiento de su palabra. Entonces, caminar con el Señor, uno aprende. Hay una gran diferencia. Una cosa es caminar con la denominación, con el concilio, y otra cosa es caminar con el Señor. Qué pena, hermano, que yo conozco muchos que dicen que son pastores y se saben de memoria los estatutos, los reglamentos de la denominación. Y cada vez que hay un problema, saben cómo aplicarlo, pero no saben doctrina, no conocen la palabra de Dios. Eso para mí es que no caminan con el Señor, pero sí están bien asidos, agarrados de la denominación. Por eso que muchos defienden tanto su denominación, defienden tanto su concilio, y no les importa lo que dice la palabra del Señor. Entonces hay que caminar con Jesús, como lo hicieron los apóstoles. Es por eso que ellos pagaron un precio. Es por eso que ellos fueron, hermanos, maltratados, odiados, aborrecidos. E incluso muchos, por no decir casi todos, sufrieron el martirio. Alabado sea el nombre de Jesús, porque habían entendido el mensaje, habían conocido el mensaje que Jesucristo le transmitía cuando le dijo claramente: aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. O sea, es necesario que caminar con Jesús hay que renunciar a muchas cosas. Entonces, hermanos amados, los discípulos siempre estaban al lado de Jesús. Dice, los 12 estaban con él. Por eso que cuando Jesucristo predicaba, enseñaba, yo imagino, hermano, que estaban atentos ahí los discípulos, incluso hasta su forma de ministrar, hasta su forma de imponer las manos. Todo eso aprendieron los discípulos del Señor. Pero qué bueno, hermano, qué bueno de que también dentro del ministerio de Jesús había mujeres. Por cierto, estas mujeres seguían a Jesús en agradecimiento por las cosas que Jesucristo había hecho, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y una de ellas, por ejemplo, dice acá, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Estas mujeres habían sido liberadas, estas mujeres habían recibido una sanidad de parte del Señor, y lo que las movió a ellas a seguir a Jesucristo para servirle en gratitud por la cosa que el Señor había hecho en su vida. Y acá el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos muestra claramente que una de ellas era María, que se llamaba Magdalena. ¿Por qué Magdalena? Magdalena es el gentilicio del lugar de Magdala. O sea, María era de Magdala, de un lugar de Magdala. Por eso se le llamaba María Magdalena. Es como, por ejemplo, yo soy de Culebras, Emilio el Culebreño. Y así, si usted es Chimbote, el chimbotano. Entonces, María era de Magdala, de una aldea de Magdala, y por eso que se le llamaba María Magdalena. No era nombre, por si acaso, Magdalena, era gentilicio de un residente de Magdala. Ahora bien, dice esta mujer María, de la que habían salido 7 demonios. Imagínate, hermano, imagínense
que María Magdalena, valga la redundancia, estaba endemoniada antes de conocer al Señor. Esta mujer estaba totalmente perdida, esclavizada en el pecado. Y también ella estaba en el grupo que seguían al Señor Jesucristo. Y también había acá, dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Chuza era un hombre intendente de Herodes, gloria a Jesús, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Juana, mujer de Chuza. Chuza era un personaje que trabajaba como tesorero de las arcas del tesoro de Herodes. Se puede decir que Chuza era una persona que tenía una buena posición económica. Y su mujer, Juana, también ella servía al Señor. Para que se dé cuenta que servir a Jesucristo, gloria a Jesús, Dios en estos tiempos está llamando a hombres y mujeres, pero por si acaso, para servir. Lo maravilloso, hermano, que Dios le ha dado esa gracia, ese favor, esa labor como ministerio a los varones, ya sea pastor, evangelista, gloria a Jesús, maestro. Entonces, esa es una bendición que Dios le ha concedido a los varones, que ese es otro tema. Pero lo cierto, hermano, de que todos están llamados para servir al Señor. Aquí tenemos, hermano, a la luz de la palabra, un vistazo de varias personas que estaban detrás del escenario en el ministerio de Jesús. A menudo, el ministerio de los que están en primer plano lo sustenta quienes realizan un trabajo menos visible, pero igualmente esencial. Acá esta mujer dice que lo apoyaban a Jesús con sus bienes. Con sus bienes, hermano. Y qué bueno que en estos tiempos Dios está levantando hombres y mujeres para que también apoyen la obra del Señor. Así que yo animo a todas las hermanas que de una u otra manera están sirviendo en la obra del Señor, que sigan adelante, que sigan perseverando en las cosas del Señor. Y no hay duda de que toda labor, todo trabajo tiene su recompensa. Que Dios lo bendiga a todos ustedes, hermanas mujeres, adelante, guerrera del Señor. Bendiciones.